Hola, vamos a continuar con la lectura de La mujer clitórica y la mujer vaginal de Carla Lonzi. Si quieren irnos siguiendo, si es que llegasen a tener el libro en casa o a la mano o así, vamos en la página 62, párrafo segundo. El padre es malo. El pene es malo. Esta es una realidad del mundo patriarcal. ¿Por qué la niña debe ser tan ciega como para considerarlos buenos y mantener con ellos una relación de confianza? ¿Acaso no será traicionada justamente por esa misma confianza? ¿Y cuando quiera abrir los ojos sea siempre demasiado tarde? Afortunadamente para nosotras, muchas mujeres han visto de niñas desmoronarse su confianza en el patriarca, trocándola por un desdén apocalíptico o un atónito estupor. Son ellas quienes hoy sacan a la luz, paso a paso, los contenidos inconscientes de una operación cuyo grado de riesgo aún está en pleno florecimiento. Cuando proponemos colocar nuestra fuerza en la mujer clitórica, no queremos hacer una discriminación de valor entre las mujeres, sino indicar la reacción caracterológica que conllevan las premisas de la autoconciencia. De hecho, la mujer, que en todo el entramado de situaciones causales y voluntarias de su vida ha paladeado los momentos embriagadores de su constitución como individuo, encuentra en el feminismo su salida natural. El feminismo cobra realidad gracias a su experiencia precedente. Existe como afirmación de una verdad que sale a la luz y no tan solo como lamento. Por más fatigosas que puedan ser las pruebas por las que esté construida a pasar la mujer no identificada con su rol, la toma de conciencia feminista no la sorprende desprovista de energías. Dándose cuenta del porqué de cada auténtico gesto suyo, advierte también el por qué no es comprendida y el por qué no se siente completamente frustrada y mantiene su coraje. En cambio, la mujer vaginal puede vivir el feminismo como un hecho traumático, en parte porque no se haya acostumbrada a un pensar independiente, y en parte porque gracias a este pensar independiente toma conciencia de los engaños en los que ha asumido su posición caracterológica de confianza y unión con el hombre. Para esta mujer, el feminismo es una encrucijada en su vida, no una continuación, y por eso la autonomía frente al varón puede revestir el doloroso aspecto del más completo desengaño. Pero la rabia ante la servidumbre en la que ha vivido es una forma de recuperación, tan indispensable para el feminismo como la rebelión de las mujeres que siempre le han combatido. Para la anatomía y la fisiología, no es ningún misterio que la parte del cuerpo femenino más rica en terminaciones nerviosas es el clítoris, mientras que la vagina solo reacciona en el vestíbulo o tercio externo, y el resto es una verdadera imposibilidad anatómica, como se el orgasmo. Por otro lado, desde el principio de los tiempos, todas las culturas eróticas han fantaseado sobre la necesidad de técnicas particulares, de sabiduría amatoria por parte del hombre para provocar el goce en la mujer durante el coito y para hacerla llegar a los estadios liberadores de la tensión sexual. Durante el coito, efectivamente, se produce un masaje rítmico indirecto sobre el clítoris, causado por el estiramiento de las membranas genitales y a menudo también por el contacto con el cuerpo del varón, el cual, unido y multiplicado por la excitación psíquica transmitida al clítoris y transformada por este, determina la reacción orgásmica. A partir del clítoris se irradia todo el aparato sexual de la mujer. La nefasta analogía fálica con la que Freud ha interpretado el clítoris ha impedido identificar el órgano del placer de la mujer con el órgano del placer que la niña había encontrado espontáneamente en el autoerotismo. Sin embargo, esta solo es la circunstancia de un error fatal para generaciones de mujeres y el pretexto que necesitaba el mundo patriarcal para mantener a la mujer en el viejo estado de dependencia, justamente en los albores de su liberación. El hecho de que el hombre haya querido, contra toda evidencia fisiológica, que seamos vaginales, debiera hacernos dudar, porque el varón ha querido siempre a la mujer no en la libertad, sino en la esclavitud. La mujer no se ha podido expresar en ningún sector de la vida, y mucho menos en la reflexión sobre su sexualidad. No ha escrito su Kama Sutra, ni ha indagado sobre su sexo como no fuere a remolque de presupuestos ya establecidos por otros. Es posible que no le haya resultado sospechoso el enseñamiento con el que el hombre se ha preocupado por mostrarle cuál es la verdadera vida de la feminidad. Las afirmaciones de que el estímulo de la fantasía erótica en la mujer está casi ausente deben tener en cuenta el hecho de que ésta, al no expresar su propia sexualidad, resulta erotizada por los contenidos psíquicos del estado de receptividad. Espera las sugerencias y estímulos del hombre y se adapta a ellos. Esto no es represión, es el trámite del placer en la mujer obligada a la sustitución sexual. En el momento de la unión, cuando el complementario saborea el fin de su incumplitud haciéndose penetrar profundamente por el macho que goza, se ha convertido en el motor psíquico que ha movilizado la voluptuosidad de la mujer.
hay que preguntarse, ¿pero por qué es pasiva la vagina? ¿No se la puede considerar como algo que toma, que actúa, en vez de algo que acoge, se somete y amolda? Pero esta es una interpretación masculina, para sugerir a la mujer emociones activas, o más bien, para variar su propio placer de posesión por el de imaginarse absorbido y poseído por la mujer. En la cultura sexual patriarcal no es el hombre quien busca a la mujer, sino el pene a la vagina. Lo que la mujer vive como un valor de la unión, el hombre lo vive como un episodio del sexo, para después pasar a otra cosa. Cada vez que disfrute del parashuita, la mujer deberá recordar que, de faltar un esfuerzo especial de su parte, el placer del marido no será perfecto, y que por esa razón deberá esforzarse para lograr cerrar y apretar el yoni, vagina, para hacer que se amolde estrechamente sobre el lingam, pene, dilatándolo y comprimiéndolo a voluntad. De modo similar, en una palabra, a la mano de la lechera galopa cuando ordeña la vaca. Esto puede aprenderse solamente con una larga práctica, y especialmente dirigiendo la voluntad hacia el órgano mismo, como hacen los hombres que ejercitan para agudizar el sentido del tacto o del oído. Haciéndolo así, le reconfortará saber que este arte, una vez aprendido, jamás se olvida. Entonces, el marido la apreciará por encima de cualquier otra mujer y no la cambiará por la más bella Rani, reina del mundo. Tan preciado es para el hombre el yoni que lo encierra. Del Kama Sutra, Arte Indio de Amar, de K. Maya. A pesar de la literatura galante y amorosa que acompaña la relación heterosexual en la cultura, el hombre no se vuelve impotente ni siquiera sabiendo que la mujer no goza. El pene se manifiesta así en toda su verdad de órgano autoritario que valoriza el lugar donde logra el placer por cuanto le sirve y no por la reciprocidad. La mujer, durante el coito, tiene la fantasía de ser violada. Esto se interpreta como fruto de la represión operada por la cultura y que la ha obligado a aceptar el placer masoquista y contrario a su voluntad. En cambio, nosotras opinamos que hay algo de verdad en aquello que se asoma en el inconsciente de la mujer, y que, si se complace en ello, es porque no encuentra otra salida que la del sometimiento que conduce al placer vaginal. El hombre fantasea estar abusando de una mujer durante el coito. Esto es interpretado como fruto de la represión operada por la cultura y que le ha obligado a erotizarse en un rapto irresponsable de violencia. También en este fenómeno vemos una verdad distinta, latente en el inconsciente masculino. La mujer es verdaderamente utilizada en el acto sexual, y el hecho de que se rehúse, pero finalmente se apresa, sirve para devolver al hombre una imagen agigantada de su virilidad, por lo tanto, de su poder. ¿Cómo es posible que el hombre, que se enorgullece tanto de su disponibilidad sexual, encuentre su mejor condición de equilibrio al reflejarse en una mujer a la que le falta esa disponibilidad y que cada vez se hace cómplice de él? ¿Y cómo es que necesita mostrarse fastidiado ante el apego de la mujer y sin embargo se siente perdido apenas sospecha hallarse frente a una partner que ha abierto los ojos sobre su condición y se niega a colmar ese objeto de exquisiteces emotivas, temblor, abnegación, admiración, que completan el placer consumado por el otro? El hombre se siente reasegurado en este sentido, porque el sexo que desempeña con tanta desenvoltura no se vuelve contra él, transformándolo a su vez en objeto. La mujer, que en la pareja monógama pasa, a través de un esfuerzo consciente y voluntario, al estadio clitórico, al vaginal, observa que para ella se ha tratado de liberarse sociológicamente en su enfrentamiento con el hombre, para gustar de placeres más absolutos y de un acuerdo total. Es evidente que aceptar el rol de esposa y madre, en los cuales se realiza prodigándose a los otros y al mismo tiempo reclamar una sexualidad propia para sus relaciones, constituye una situación esquizofrénica e insostenible. La mujer se siente profundamente culpable al comportarse como copia vasta de la mujer vaginal, es decir, como una mujer vaginal infeliz, esclava y continuamente disociada de sus impulsos en pro de su autonomía y de la desmitificación del hombre. Una forma de no sentirse culpable es la de afianzar también en el sexo su adecuación a la dependencia, renunciando a su verdadero y propio orgasmo clitórico, que es prometedor y comprometido como cualquier vía hacia la autonomía. Y efectivamente, el orgasmo clitórico ha decaído en su experiencia, porque ya no queda ninguna porción de su cerebro dispuesta a apoyarlo. La otra solución es la que proviene de la toma de conciencia feminista, y refuerza el derecho a existir con la independencia de los modelos, de modo que la única
de modo que la unidad psíquica pueda reconstruirse sobre la base de la autoafirmación y no sobre la voluptuosidad de perderse. Este camino no ofrece la garantía de ninguna norma establecida y no puede lograr la gratificación derivada de la aprobación del hombre patriarcal. Desemboca en lo imprevisto a partir de aquellas dotes de imaginación que la mujer asume confiadamente sobre sí. La sociedad patriarcal reproduce los privilegios que las comunidades de mamíferos han decretado a la agresividad del macho. Es verdad que el harén es una necesidad del caballo y de muchos otros animales, pero la necesidad de la yegua no es la de ser dominada en masa por el semental. Hasta tal punto es verdad que, para reunirlas y poseerlas, este último emplea la violencia ante su desesperada rebelión, que sólo cuando están sangrando por las mordeduras, después de largos combates, aceptan su papel. Por masturbación, la cultura sexual masculina entiende no solo el autoerotismo, sino toda forma de estimulación de los órganos sexuales que no sea el coito. Esta es una interpretación que expresa únicamente la supremacía de la actividad viril de penetración y de las sensaciones de la parte activa con sede privilegiada en la vagina. Aunque se usa el término coito para la penetración en otros sitios, como el coito bucal o anal. Es por eso que para dicha cultura la sexualidad femenina solo puede lograrse mediante actos de masturbación, aunque sean realizados por el partener. Es evidente el carácter convencional de estas distinciones, puesto que el orgasmo siempre se logra, invariablemente, mediante el frotamiento rítmico de los órganos sexuales. Sin embargo, es interesante señalar que el coito del homosexual en la vagina femenina, al no estar coordinado a priori la relación, es considerado una masturbación per vaginam. Parece evidente que, unido a la idea de masturbación, existe un sentido de placer experimentado en soledad y por separado. ¿Cómo es posible utilizar el mismo término para designar los placeres procurados recíprocamente en las estimulaciones de la sesión amorosa? Según nosotras, la diferencia entre masturbación y no masturbación está en reconocer la presencia del otro y en el intercambio erótico, y no en la ejecución de un modelo de coito hasta habituarse el uno al otro, o ignorarse recíprocamente, o percibirse en el reflejo condicionado. Esta es una imposición del acto privilegiado del patriarca que custodia la virilidad y los valores ideológicos de la penetración reproductora heterosexual. La preparación de los seres humanos de ambos sexos es muy disímil tanto en la infancia como en la pubertad, mientras en otros se estimula el ejercicio del acto en sí, en otras se alimenta el intenso recogimiento para superar el acto en sí a través de una catarsis del sentimiento, anulando aquel en este. Nos encontramos ante dos condicionamientos sobre una misma cosa. Esta antes se hallaba dirigida al fin del matrimonio o de la pareja monógama, con la mujer en situación oprimida, pero hoy en día, cuando los jóvenes buscan un encuentro, estas dos grandes diversidades hacen fracasar aquella finalidad sin darle ninguna salida de escape, y tiñéndola de vicisitudes dramáticas que ningún arreglo posterior puede remediar. El psicoanálisis se equivoca al afirmar que la madurez del ser humano femenino estriba en la disposición a darse, a abandonarse al otro. Muy al contrario, esta disposición es la que, contrapuesta al camino descubierto por la niña en su autoerotismo, la aleja del verdadero erotismo y la relega a la dimensión del sentimiento. Empujada a este engaño por el hombre, se dedica a sofocar sus puras sensaciones carnales, autónomas y autosuficientes, para alcanzar altísimos puntos de placer. Desconfiamos del optimismo de algunas mujeres emancipadas que proponen, como ejemplo a seguir, su acuerdo deportivo y sin dramas con el hombre. No solo negamos que en la actualidad pueda existir alguna mujer que tenga relaciones satisfactorias en algún campo del mundo masculino, sino que observamos que, comportándose según el noblesse oblige, la mujer al corriente de todos sus privilegios y desenvolturas masculinas, esta ofrece al hombre comprensión a cambio de una servidumbre de otro tipo, pero similar a la de la esposa tradicional. Siempre ha sido así durante los periodos históricos más afortunados y para las categorías sociales de éxito y representatividad. La mujer así emancipada da al hombre la comodidad de regular su emotividad de acuerdo a la de él, subordinando su exigencia a la de él, acomodando su versión de los hechos a la versión de él, y matando así su autenticidad con la ilusión de no hallarse vencida.
Autonomía para la mujer no significa aislamiento respecto del varón, como temen las mujeres vaginales acostumbradas a encontrar la plenitud de la pareja. Autonomía significa disponer de sí, de aquella potencia que durante milenios ha cedido a su amo. La mujer que ha pasado más o menos penosamente de la experiencia clitórica a la vaginal es la mujer que rechaza, generalmente, su autonomía respecto al hombre. Parece que tiene a su alcance la solución del problema, porque en el plano del placer posee un término de paragón con el hombre, entre una máxima y mínima complicidad psíquica y por tanto física. La complicidad mínima es vivida como separación y concuerda, en sustancia, con las interpretaciones freudianas que consideran madura a la mujer capaz de abandonarse al otro sin reservas. Esta máxima o mínima complicidad con el hombre es sinónimo de una mayor o menor realización de ella misma con el hombre, y por lo tanto de mayor o menor placer. El peso de estas mujeres, que constituye la verdadera defensa de la cultura sexual patriarcal y la pieza de apoyo para que sea impuesta a la gran mayoría de las mujeres bajo el pretendido amparo de una superioridad de sensaciones objetivas y experimental, es, aunque ellas no lo sepan, muy grande. La ingenuidad de ofrecer como testimonio la voluptuosidad de brindar un orgasmo simultáneo al del hombre y en el momento por él elegido, se debe a que han estado predispuestas a pensar que el erotismo máximo es el logro de esta condición. La mujer vaginal tiende a quedar alejada del erotismo verdadero, que no es fusión con el otro, o pérdida de conciencia ligada a las emociones psíquicas que a su vez se hallan supeditadas al sueño adolescente del enamoramiento, sino juego y exaltación en los que las posibilidades de autoexaltación dimanan directamente de las respuestas mutuas del cuerpo de ella y de él. El erotismo puro, al provenir de un estado de conciencia, libera al ser humano la capacidad de convertirse en individuo, mientras que para la mujer abandonada a las sensaciones y al éxtasis de la simultaneidad, desaparece el polo carnal que, junto al ético, le hubiera dado el sentido de totalidad que lleva al recorte creador. Para la mujer, el placer vaginal no es más profundo, más completo, es, simplemente, el placer oficial de la cultura sexual patriarcal. Cuando la mujer lo alcanza, se siente realizada en el único modelo gratificante a su alcance, aquel que satisface las expectativas del varón. Como es comprensible, la máxima intensidad fisiológica de la respuesta orgásmica de la mujer, sentida, subjetiva u objetivamente, fue registrada por el muestrario experimental mediante técnicas de automanipulación, o bien con medios mecánicos regulados por el mismo sujeto. Inmediatamente después figuran los niveles de intensidad erótica logrados por la manipulación efectuada por el Pacney. El nivel mínimo de intensidad en la respuesta de los órganos interesados se registraba durante el coito. W. H. Master y Virginia E. Johnson. El hombre no sabe ya más quién es la mujer, en cuanto ésta sale de su colonización y de los roles con los que se le preparaba una experiencia ya hecha y repetida durante milenios. La madre, la virgen, la esposa, la amante, la hija, la hermana, la cuñada, la amiga, la prostituta. La mujer era un producto confeccionado de manera que él no tuviese nada que descubrir en este ser humano. Cada rol le ofrecía al hombre sus garantías. Salirse de estas garantías era caer fuera de la consideración del hombre. Era el fin. Hoy toda mujer diferente sabe que, en el fondo, todos los hombres están decretando su eliminación, puesto que, al no conseguir catalogarla, se sienten irritados e impotentes ante el hecho de que la comprensión entre ambos sexos ya no sea tan clara como antes. El hombre, ayudado por el psicoanálisis, que refleja la hostilidad masculina para admitir la mujer como problema, rotula a toda mujer que no puede encasillar en sus sistemas, poniendo en duda su salud psicosexual. Entre los centenares de pacientes observados por mí y tratados en el transcurso de algunos años, afirma W. Rich, refiriendo sus experiencias en torno al periodo comprendido entre 1920 y 1925, no había una sola mujer que no sufriera completa ausencia del orgasmo vaginal. Entre los hombres del 60 o el 70% presentaba graves perturbaciones genitales. Los otros, ese 30-40%, que no presentaba evidentes molestias como impotencia o eyaculación precoz, al describir sus sensaciones y su comportamiento durante el acto sexual, convencieron a Rich de que ellos también sufrían graves perturbaciones en su genitalidad. Rich insiste aún más en la convicción de que es posible encontrar pacientes de sexo femenino
genitalmente sanas. La mujer era considerada genitalmente sana cuando lograba obtener un orgasmo clitórico. El distingo entre excitación clitórica y vaginal era desconocido. En fin, nadie tenía la menor idea de la función natural del orgasmo. Al dar por supuesto un coito normal con abandono, ternura y deseos recíprocos como meta confluyente de dos personalidades neuróticas, la del hombre, sustancialmente violador, sádico, exhibicionista, aun cuando esté capacitado para llevar a término regularmente el acto sexual, y la mujer, incapaz de orgasmos vaginales y cuyas actitudes hacia el compañero reflejan angustia, frigidez, masculinidad, Rich refuerza la idea freudiana del orgasmo vaginal. Ahora bien, nosotras no vemos cómo puede sostenerse que la mujer capaz de lograr el orgasmo clitórico y no el vaginal es una mujer incapaz de potencia orgásmica, y en qué modo es comparable, por ejemplo, al hombre que se declara privado de sensaciones placenteras durante la eyaculación. Quizás serían similares si la mujer no obtuviera de su orgasmo clitórico ninguna cumbre sensorial o descarga de tensión sexual. Pero esto se verifica solamente cuando a la mujer se la pone al corriente de la variación negativa y transitoria de la cultura sexual masculina que se atribuye al orgasmo clitórico a través de la reacción del partenaire y de la prueba que atestigua su feminidad en el pasaje a un orgasmo vaginal considerado superior y definitivo. Esa experiencia óptima del orgasmo simultáneo en el coito, la única sana, en la cual ambos participantes se entregan recíprocamente sin reservas, una vez vencidas las corazas sexofóbicas derivadas de la represión, es una hipótesis absoluta que prolonga el modelo sexual responsable de la angustia femenina. La unión a una realidad en donde los sexos son enemigos, no por un trágico malentendido, creado por la represión, sino por una gestión milenaria del mundo a través del poder masculino, es un acto errado, al que desde siempre ha sido empujada la mujer. Hoy en día, la mujer quiere el orgasmo, no por razones de pareja, sino por su salud fisiológica y mental, porque encuentra espantoso que durante milenios su partenaire la haya embarcado en la excitación, dejando al azar o en una disposición suya hacia él la posibilidad de retorno. Pero aún es más espantosa la alternativa de rehusarse a la excitación, ya que no está en poder de la mujer garantizarse la salida. Lo que permite a la mujer reaccionar en el sexo y participar activamente en la excitación es, en cambio, la seguridad del orgasmo, del conocimiento y de la conducta exacta para obtenerlo. La pasividad de la mujer es el remedio de quien no colabora en un proceso, cuyo desenlace no controla. Y este es el estado de frustración que la convierte en un instrumento del otro. A la mujer le queda el ámbito del placer experimentado al filo de la angustia. También la de Rich es una cosmovisión típicamente masculina. A partir de datos relativos a la crueldad y al sufrimiento en el sexo, ciertamente aterradores, viene a dar con el espejismo de soluciones totales en las que el patriarcado quede a salvo. De hecho, datos empíricos de este tipo debieran convencer a la humanidad masculina de abandonar la dictadura del género humano. Todos los salvadores del mundo son patriarcas, pero el mundo no se salva por este camino. Al menos está claro que dentro del patriarcado no se salva. Continuaremos después con más lecturas. Nos faltan, yo creo, como 15 páginas, algo así. Yo creo que van a ser 2 videos más de 20 o 25 minutos, porque luego tengo muchos problemas cuando lo subo a YouTube. Entonces, hasta que aprenda bien cómo se hace, van a ser más o menos entregas de 20 minutos.